Hace unos días, uno de vosotros me ha preguntado a través de los comentarios de otro vídeo que qué pasaba si, por error, conecta un foco entre dos fases, en lugar de conectarlo entre una fase y un neutro. Respuesta corta: el foco revienta. Respuesta larga: pues depende de varias cosas, pero seguramente el foco reviente. Vamos a verlo. Se me ocurren tres motivos diferentes por los que alguien puede preguntar esto, por los que alguien puede hacerse esta pregunta. ¿Qué pasa si, por error, conectamos un foco o cualquier otro aparato entre dos fases? Por ejemplo, la más sencilla de todas, el motivo más simple de todos, es que estés en tu casa, que quieras conectar un aparato entre dos cables y que quizás tengas dudas de si los colores con los que están los cables, el plástico aislante de los colores, es el correcto. Tengas dudas de que si la persona que hizo la instalación fue riguroso a la hora de utilizar los colores de los cables y entonces no sabes seguro si los dos cables que tienes en las manos, que vas a conectar en un enchufe, con los que vas a conectar un enchufe o un toma corriente, si realmente son fase y neutro, como parece, o son dos fases. En este caso, lo que va a pasar si son dos fases y acabas conectando un foco a esos dos cables, es que no va a pasar absolutamente nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. La bombilla no va a lucir. ¿Por qué? Pues en este caso, si realmente no sabemos si son dos cables que corresponden a fase, lo que estamos haciendo en realidad serían conectar dos cables que son la misma fase, no dos fases distintas. Y eso significa que en todo momento la tensión que va a haber en esos dos cables es exactamente la misma. No son dos fases distintas entre las cuales va a haber una diferencia de potencial. Si es la misma fase, dos cables de la misma fase, en esos dos cables siempre va a haber la misma tensión, así que no va a haber una diferencia de potencial que sea capaz de hacer funcionar un aparato eléctrico. Lo vemos, por ejemplo, en una bombilla tiene que haber una diferencia de potencial entre la rosca y el punto de aquí que no sé cómo se llama. Tiene que haber entre esos dos elementos una diferencia de potencial que sea la diferencia de potencial para la que ha sido fabricada esta bombilla. Esa diferencia de potencial lo que hace es que cuando sucede entre estos dos puntos, internamente va a aparecer una corriente eléctrica, y esa intensidad de corriente eléctrica que atraviesa la bombilla es la que hace que funcione. Si los dos cables son la misma fase, no va a haber ninguna diferencia de potencial eléctrico. Así que, aunque conectemos una bombilla entre esos dos puntos, la bombilla no va a lucir, no va a haber una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Así que, aunque aquí tengamos 230 voltios, o cualquier valor que se utilice en el lugar en el que tú vivas, no va a pasar absolutamente nada, porque la tensión entre ambos puntos es la misma y por tanto la diferencia de potencial es cero. Los otros dos motivos que se me ocurren para hacer esta pregunta son más interesantes, porque existen dos tipos de instalaciones o dos tipos de formas de llevar la electricidad a los hogares. La más común es que te llegue a tu casa una fase y un neutro, pero también puede ser que te lleguen dos fases. Vamos a ver. Esto es debido a que desde el último transformador lo habitual es que te salgan cuatro cables. Tres fases, las tres fases habituales, más un neutro. Eso alimenta a un punto que se llama el embarrado general, donde tenemos cuatro barras, las tres fases y otra barra para el neutro. Y desde ahí se distribuyen a las diferentes viviendas. A cada vivienda elegimos una de las tres fases más el neutro y solo llegan esos dos cables a cada vivienda. Lo que se hace es distribuir, cuando tenemos muchas viviendas, para que no salgan todas las alimentaciones a todos los cables desde la misma fase. Siempre vamos eligiendo cambiar fases y siempre un neutro. De este modo, a cada vivienda le llega una fase y un neutro. Y la tensión que llega, la tensión de alimentación, tiene que ser la tensión de red, la tensión a la que funcionan todos los aparatos eléctricos que se venden y se compran en ese lugar, en ese país. Entonces, en este caso, si por error el electricista que nos hizo la instalación conectó entre una fase y otra fase, vamos a tener un problema muy gordo en nuestra casa. Lo vamos a ver ahora, pero antes quiero deciros cuál es la otra opción. La otra opción es que, en lugar de llegar a tu casa una fase y un neutro,
te lleguen dos fases, pero no por un error, sino porque la instalación se hizo específicamente así. Esto es algo que está en desuso, pero aún existen lugares en los que funciona de este modo. ¿Por qué llegan dos fases en lugar de fase y neutro? Pues porque desde el último transformador no tenemos cuatro cables, las tres fases y un neutro, sino que solo salen tres cables, tres fases. Y eso provoca que ese transformador específicamente baje la tensión hasta un valor más pequeño que haga que entre fase y fase tengamos la tensión de red. Tengamos la tensión para la que han sido fabricados todos los aparatos que se compran y se venden en ese país. Es decir, que cuando nos transmiten el último transformador a solo tres cables, que son las tres fases, la tensión que proporciona ese transformador es más pequeña, de tal modo que esa entre dos fases ya coincida con la tensión de red. En este caso, ¿qué pasa? Pues que si conectamos un foco o cualquier aparato eléctrico entre esas dos fases, no hay ningún problema. El foco va a funcionar perfectamente porque se está alimentando específicamente a la tensión de red, a la tensión para la que han sido fabricados esos aparatos. El inconveniente de esta forma de transmitir la energía o de usar la energía en una instalación es que todos los aparatos de protección y corte tienen que ser de corte bipolar, tienen que cortar los dos cables. Si no supiéramos que nuestra instalación tiene dos fases y pensáramos que es de fase y neutro y utilizáramos un interruptor que solo cortara uno de los dos cables, no estaríamos protegiendo la instalación y tendríamos un problema. Por eso este tipo de instalaciones están en desuso, por esto y por más motivos. Pero hay que entender la diferencia. Ahora volvemos a la otra situación, la situación que es más peliaguda, más grave. ¿Qué pasa si tenemos una instalación a cuatro cables, tres fases y un neutro, y a nuestra casa, en lugar de llegar una fase y un neutro, llegan dos fases? En este caso, todos los aparatos eléctricos que conectemos, incluidos los focos, tienen riesgo de estropearse. Seguramente no funcione y se estropeen. Probablemente, si son luces de este tipo, se estropeen al momento, se revienten, se fundan. ¿Por qué? Porque la diferencia de la tensión entre fase y neutro y entre dos fases es un factor de 1,7. Es decir, que la tensión que hay entre fase y fase es 1,7 veces mayor que la tensión que hay entre fase y neutro. 1,7 es un poco un redondeo. En realidad el valor exacto es la raíz cuadrada de 3. Lo que pasa es que la raíz cuadrada de 3 es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales y como esto no es clase de matemáticas, pues redondeamos a 1,7 y tiramillas. Pero lo que tenemos que saber es que la tensión es mucho mayor. Es decir, entre fase y neutro, la tensión es la que es, se ha diseñado para que entre esos dos cables haya la tensión específica de red, a la tensión a la que han sido fabricados todos los aparatos, pero entre fase y fase, en ese caso, va a haber una tensión que es mucho mayor, 1,7 veces mayor, y por tanto, si conectamos ahí un aparato, se va a estropear. ¿Por qué se va a estropear? Pues veréis, para entender cómo funciona cualquier aparato eléctrico, cualquiera, una bombilla o cualquier otro, lo que tenemos que entender es que la energía que absorbe de la red, la potencia que absorbe de la red ese aparato eléctrico, depende de la impedancia con la que ha sido fabricado. La impedancia es decir, lo que se opone al paso de corriente eléctrica. La impedancia de un aparato es la que es, depende de cómo ha sido fabricado. No depende de a qué la estamos conectando. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando conectamos un aparato de 60 vatios, está diseñado con una impedancia concreta que hace que, al alimentarlo, al conectarlo a la tensión de red, a los voltios de red, la corriente que absorba, multiplicado por esa tensión de red, nos dé esos 60 vatios, porque la potencia sale de multiplicar tensión por corriente. La corriente que atraviesa el aparato depende de la impedancia, que es fija, que está fabricado así, y de la tensión de red. Si lo alimentamos a una tensión mayor, 1,7 veces mayor, o raíz cuadrada de 3 veces mayor, la corriente que la va a atravesar va a ser 1,7 veces mayor. Y además, la tensión a la que lo estamos alimentando es 1,7 veces mayor. Así que la potencia total que está absorbiendo este aparato es 1,7 veces mayor, porque la corriente es 1,7 veces mayor, y 1,7 veces mayor también otra vez, porque la tensión de red a la que lo estamos alimentando es 1,7 veces mayor.
O sea que la potencia total que absorbe un aparato conectado entre dos fases, en lugar de conectar entre fase y neutro, es de 3 veces mayor. 1,7 elevado al cuadrado. Que si no hacemos los redondeos es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, o sea 3. 3 veces mayor. Y cualquier aparato conectado al triple de potencia o absorbiendo el triple de potencia de la potencia para la que ha sido fabricada, se va a estropear y seguramente se funda. Así que resumiendo, si por error conectamos un aparato entre dos fases en lugar de conectarlo entre fase y neutro, lo vamos a quemar. Y esto es todo por hoy. Recordaros que he creado un canal nuevo sobre teoría de circuitos eléctricos, especialmente pensados para los que ahora seáis estudiantes. Los que estéis interesados podéis acceder a él pinchando por allá, por ejemplo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos y gracias por verme.